El profeta Joel, siglos antes del nacimiento de Cristo, proclamó: «Y sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Esta profecía anunciaba un tiempo en el que la presencia divina no estaría limitada a unos pocos elegidos, sino que estaría disponible para todos aquellos que buscaran a Jesús. Durante su ministerio en la tierra, Jesús reafirmó esta promesa en sus últimos momentos con los discípulos, declarando: «Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Lucas 12:49. Esta promesa no era vaga o indefinida. Jesús especificó que sus seguidores recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, capacitándolos para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, conectó los puntos entre la profecía de Joel y los eventos que estaban presenciando. Ante una multitud asombrada, proclamó: «Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:17. Pedro continuó diciendo: «Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Hechos 2:39. La promesa del Espíritu Santo es, por lo tanto, un hilo conductor que atraviesa toda la narrativa bíblica, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y se extiende hasta nuestros días. Es una promesa de poder, de presencia divina y de transformación personal, que sigue siendo relevante y accesible para cada creyente hoy en día. Esta promesa no trata solo de manifestaciones sobrenaturales, sino de una profunda intimidad con Dios y una capacidad para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. El Espíritu Santo en la vida de Jesús no comenzó en el día de Pentecostés. De hecho, el Espíritu Santo desempeñó un papel crucial en la vida y ministerio de Jesús desde el principio. En el momento de la concepción de Jesús, el ángel Gabriel anunció a María: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas 1:35. Desde el inicio, el Espíritu Santo estuvo íntimamente involucrado en la encarnación del Hijo de Dios. En el bautismo de Jesús vemos una manifestación visible del Espíritu Santo, y he aquí, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Este evento marcó el inicio del ministerio público de Jesús y demostró la unidad de la Trinidad: el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu descendiendo como paloma. Inmediatamente después del bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. El Espíritu Santo no solo estaba presente en la vida de Jesús, sino que lo guiaba y fortalecía activamente durante su ministerio. Jesús operó en el poder del Espíritu Santo. Él declaró: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Lucas 4:18. Jesús atribuyó sus milagros y exorcismos al poder del Espíritu Santo. «Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Mateo 12:28. Incluso en la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo estuvo activamente involucrado. Pablo escribe: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Romanos 8:11. La vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, estuvo marcada por la presencia y el poder del Espíritu Santo, estableciendo un modelo para todos los creyentes que lo seguirían. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcó el cumplimiento dramático de la promesa del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, según las instrucciones de Jesús, esperando la promesa del Padre. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1, 4. Este evento estuvo acompañado de manifestaciones sobrenaturales, el sonido de un viento fuerte, lenguas de fuego y la capacidad de hablar en otras lenguas. Pero más allá de estos signos externos, Pentecostés marcó el inicio de una nueva era en la historia de la redención. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó con valentía, explicando el significado de estos eventos a la multitud reunida. Su mensaje resultó en la conversión de unas 3.000 personas en ese día. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés no fue un evento aislado, sino el comienzo de un nuevo patrón. A lo largo del libro de los Hechos, vemos al Espíritu Santo siendo derramado sobre diversos grupos de creyentes, incluidos los gentiles, demostrando que esta promesa era para todos los que creyeran en Jesús. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia como un organismo vivo, energizado y guiado por el Espíritu de Dios. Pentecostés también cumplió la promesa de Jesús de que sus seguidores serían bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 5. Este bautismo en el Espíritu no era solo una experiencia emocional pasajera, sino una inmersión en la presencia y el poder de Dios, capacitando a los creyentes para una vida y un ministerio transformadores. Con el derramamiento del Espíritu Santo, una nueva realidad se abrió para los seguidores de Jesús. El Espíritu Santo ya no era una presencia externa que venía sobre individuos seleccionados por un tiempo limitado, sino una presencia permanente que habita dentro de los creyentes. Jesús había prometido, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16-17. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad en sus cartas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corinthians 3:16. Esta morada del Espíritu Santo es lo que define a un verdadero cristiano, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. El Espíritu Santo desempeña múltiples roles en la vida del creyente. Convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 8, guía a los creyentes a toda la verdad. Juan 4 y 13, y glorifica a Cristo revelándolo a los creyentes. Juan 4 y 14. Además, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para el servicio, otorgando dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 1 Corintios 12, 4-6. Estos dones no son para la exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y el cumplimiento de la misión de la Iglesia. El Espíritu Santo también actúa como un sello que asegura la salvación del creyente, tal como lo menciona la Escritura, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4 y 30. Esta obra del Espíritu brinda al creyente una profunda seguridad sobre su posición en Cristo y su destino eterno. Una de las evidencias más claras de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la producción del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo describe este fruto en Gálatas 5, 22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no es algo que los creyentes puedan generar por sus propios esfuerzos, sino que es el resultado natural de la presencia y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Se trata de una transformación del carácter que ocurre desde lo más profundo de la persona. El amor, que encabeza la lista, es la marca distintiva de los seguidores de Cristo. Jesús mismo dijo: «En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros». Juan 1 y 35. Este amor no es un sentimiento superficial, sino un compromiso profundo con el bienestar de los demás, incluso a costa de uno mismo. Es un amor que refleja el amor de Dios descrito en 1 Corintios 13. Es paciente, bondadoso, no envidioso, no se jacta, no es orgulloso, no maltrata, no busca su propio interés, no se irrita fácilmente y no guarda rencor.
La alegría mencionada aquí no es una felicidad superficial basada en circunstancias favorables, sino una satisfacción profunda arraigada en la relación con Dios. Pablo exhorta a los creyentes a regocijense en el Señor siempre, Filipenses 4:4, incluso en medio de las dificultades. Esta alegría es un poderoso testimonio de la realidad y la bondad de Dios en un mundo frecuentemente marcado por la tristeza y el desánimo. La paz que produce el Espíritu va más allá de la simple ausencia de conflicto. Es una tranquilidad interior que persiste incluso en medio de las tormentas de la vida. Jesús prometió, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». Juan 2:27. Esta paz es un antídoto contra la ansiedad y el miedo que muchas veces dominan la vida moderna. Los otros aspectos del fruto del Espíritu, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, trabajan juntos para formar un carácter que refleja la naturaleza de Cristo. A medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo, estas cualidades se hacen cada vez más evidentes en su vida, transformando no solo al individuo, sino también impactando positivamente a quienes lo rodean. El concepto de bautismo en el Espíritu Santo es un tema relevante en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista profetizó acerca de Jesús: «Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Mateo 3:11. Antes de su ascensión, Jesús recordó a sus discípulos esta promesa: «Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Hechos 1:5. El bautismo en el Espíritu Santo está frecuentemente asociado a experiencias poderosas y manifestaciones sobrenaturales. En el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablaran. Hechos 2:4. A lo largo del libro de Hechos, encontramos varias ocasiones en las que los creyentes reciben el Espíritu Santo, como en Samaria, cuando Pedro y Juan oraron por los nuevos creyentes, Hechos 8 y 17, o en la casa de Cornelio, donde el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra, Hechos 10 y 44. El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es capacitar a los creyentes para el servicio y el testimonio. Jesús prometió: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Hechos 1:8. Este poder no es para la exaltación personal, sino para la edificación de la Iglesia y la proclamación eficaz del Evangelio. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta de la salvación, aunque estrechamente relacionada con ella. Todos los creyentes reciben al Espíritu Santo en el momento de su conversión, Romanos 8:9, pero el bautismo en el Espíritu es una experiencia de llenura y capacitación que puede ocurrir al mismo tiempo que la salvación o en un momento posterior. Esta experiencia no es un fin en sí misma, sino un medio para una vida cristiana más eficaz y fructífera. Existen diferentes interpretaciones sobre la naturaleza y manifestación del bautismo en el Espíritu Santo entre las diversas tradiciones cristianas. Algunas lo ven como una experiencia única y dramática, frecuentemente acompañada por el don de lenguas, mientras que otras lo entienden como un proceso continuo de sumisión y llenura. Independientemente de la interpretación específica, hay un consenso en que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora que profundiza la relación del creyente con Dios y lo capacita para el servicio cristiano. Es importante destacar que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia reservada para una élite espiritual, sino que está disponible para todos los creyentes. Pedro declaró en el día de Pentecostés que la promesa del Espíritu era para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2 y 39. Esta promesa sigue vigente hoy, invitando a cada creyente a buscar una experiencia más profunda y poderosa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo habita en los creyentes, sino que también los equipa con dones espirituales para el servicio en el cuerpo de Cristo. Pablo habla de estos dones en detalle en 1 Corintios 12, diciendo: «Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes maneras de actuar,
pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. 1 Corintios 12, 4-7. Pablo menciona varios dones espirituales, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. Esta lista no es exhaustiva, ya que otros dones son mencionados en otras partes del Nuevo Testamento. Es importante recordar que estos dones son distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. 1 Corintios 12 y 11. El propósito de estos dones no es la exaltación personal, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, procuren con empeño los dones espirituales, especialmente el de profetizar. El que profetiza edifica a la Iglesia. 1 Corintios 14, 1,4. Cada don tiene un papel vital en el funcionamiento saludable de la Iglesia y en la realización de su misión en el mundo. Los dones del Espíritu no son talentos naturales, aunque el Espíritu Santo puede ciertamente usar y mejorar las habilidades naturales de una persona. Estos dones son capacidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu para el servicio en el reino de Dios. Operan en armonía con el fruto del Espíritu, que es el carácter cristiano. El fruto proporciona la base sobre la cual los dones pueden operar de manera eficaz e íntegra. Es importante que los creyentes descubran, desarrollen y ejerzan sus dones espirituales para la gloria de Dios y el beneficio de la Iglesia. Pablo exhorta a no descuidar el don que se te ha dado. 1 Timoteo 4 y 14. El uso adecuado de los dones espirituales no solo beneficia a la Iglesia, sino que también trae satisfacción y alegría al creyente al cumplir con el propósito divino para el cual ha sido equipado. El Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo juega un papel vital en la vida de oración del creyente. Pablo escribe, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8 y 26. Esta asistencia del Espíritu en la oración es una gran fuente de consuelo y ánimo para los creyentes. Aun cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Además, el Nuevo Testamento menciona la importancia de orar en el Espíritu. Pablo exhorta a los efesios a orar en todo tiempo en el Espíritu, Efesios 6 y 18, y Judas anima a los creyentes a edificarse en su fe santísima, orando en el Espíritu Santo, Judas 1 y 20. Orar en el Espíritu no se limita necesariamente a hablar en lenguas, aunque esto puede estar incluido. Es una forma de oración guiada y energizada por el Espíritu Santo, alineada con la voluntad de Dios y emanada de un corazón sintonizado con el Espíritu. El Espíritu Santo también nos ayuda a acercarnos a Dios como Padre. Pablo escribe, y porque sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Galatas 4:6. Esta intimidad en la oración es un resultado directo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, permitiéndonos experimentar a Dios no como un juez distante, sino como un Padre amoroso. Jesús también enseñó sobre la importancia del Espíritu Santo en la verdadera adoración, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 23-24. Esta adoración en espíritu es facilitada por el Espíritu Santo, que nos conecta con Dios de una manera profunda y auténtica. El Espíritu Santo también nos guía en nuestras oraciones, ayudándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. Nos recuerda las promesas de Dios, fortalece nuestra fe y nos da discernimiento sobre cómo orar en situaciones específicas. A medida que aprendemos a ser sensibles a la dirección del Espíritu en nuestra vida de oración, experimentamos una comunión más profunda con Dios y vemos respuestas más efectivas a nuestras oraciones. El Espíritu Santo y la santificación. La santificación, el proceso por el cual los creyentes son conformados a la imagen de Cristo, es una obra del Espíritu Santo. Pablo escribe a los tesalonicenses, Dios os ha escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2 y 13. Este proceso de santificación no es algo que los creyentes puedan lograr por sus propios esfuerzos. Es el Espíritu Santo quien produce la transformación interior. Pablo describe este proceso en 2 Corintios 3 y 18. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es progresiva y continua, a medida que el creyente se somete a la obra del Espíritu en su vida. El Espíritu Santo trabaja para conformar a los creyentes a la imagen de Dios, produciendo el fruto del Espíritu en sus vidas y ayudándolos a vencer el pecado. Pablo contrasta la vida en el Espíritu con la vida en la carne. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 y 16. Esta vida en el Espíritu no es una vida de pasividad, sino de cooperación activa con la obra del Espíritu Santo. La santificación implica tanto la muerte del viejo hombre como el crecimiento del nuevo hombre en Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos capacita para vivir en obediencia a Dios. También nos revela más de Cristo, profundizando nuestro amor por Él y nuestro deseo de ser como Él. Es importante entender que la santificación es un proceso de toda la vida. No alcanzamos la perfección en esta vida, pero continuamos creciendo y siendo transformados por el Espíritu Santo hasta el día en que veamos a Cristo cara a cara. Como escribió Pablo, estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, 6. El Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo no solo opera en la vida individual de los creyentes, sino que también juega un papel crucial en la vida y misión de la Iglesia como un todo. De hecho, el nacimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés fue marcado por el derramamiento del Espíritu Santo. Pablo describe a la Iglesia como morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2 y 22. El Espíritu Santo une a los creyentes en un solo cuerpo, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12 y 13. El Espíritu Santo guía a la Iglesia en su misión. Esto se ve claramente en el libro de Hechos, donde el Espíritu dirige las actividades misioneras de la Iglesia primitiva. Por ejemplo, fue el Espíritu Santo quien instruyó a la Iglesia en Antioquía a separar a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Hechos 13, 2. El Espíritu también guió a la Iglesia en decisiones importantes, como en el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles declararon: «Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros», Hechos 3 y 28. Además, el Espíritu Santo equipa a la Iglesia con dones espirituales para su edificación y ministerio. Pablo compara a la Iglesia con un cuerpo donde cada miembro tiene una función específica. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembro de él. Y aún os puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios 12, 27-28. El Espíritu Santo también capacita a la Iglesia para el testimonio eficaz. Jesús prometió: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1, 8. Este poder se evidencia en la predicación audaz de los apóstoles y en la rápida expansión de la Iglesia primitiva a pesar de la persecución. Finalmente, el Espíritu Santo preserva la unidad de la Iglesia. Pablo exhorta a los creyentes a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Esta unidad no es uniformidad, sino una armonía en la diversidad, donde cada miembro contribuye con sus dones únicos para el bien común del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo y las Escrituras. El Espíritu Santo desempeñó un papel crucial en la inspiración de las Escrituras. Pedro declara: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». 2 Pedro 1 y 21. Esta afirmación resalta el origen divino de las Escrituras, enfatizando que, aunque escritas por manos humanas,
su fuente última es el propio Dios a través del Espíritu Santo. Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. La palabra griega traducida como inspirada es theopneustos, que literalmente significa soplada por Dios. El papel del Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras se destaca a través de la palabra que también puede traducirse como soplo o viento. Esta inspiración no se limita a una dictación mecánica, sino que involucra la personalidad y el estilo del autor humano, preservando al mismo tiempo la verdad y la autoridad divinas. Además de inspirar las Escrituras, el Espíritu Santo también ayuda a los creyentes a comprenderlas. Jesús prometió que el Espíritu Santo guiará a los creyentes hacia toda la verdad. Juan 4:13. Pablo ora para que los efesios reciban un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Dios. Efesios 1:17. Esta iluminación por parte del Espíritu Santo es esencial para una comprensión espiritual de las Escrituras. Como explica Pablo, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender el significado de las Escrituras, sino que también nos guía en cómo aplicarlas en nuestras vidas. Nos trae convicción cuando leemos la palabra, resaltando áreas de nuestras vidas que necesitan cambio y crecimiento. También nos consuela y anima a través de las promesas de las Escrituras, haciendo que la palabra de Dios sea viva y activa en nuestras experiencias diarias. Es importante notar que el Espíritu Santo nunca contradice las Escrituras que Él inspiró. Cualquier impresión o guía que afirmemos recibir del Espíritu debe ser probada y confirmada por la palabra escrita de Dios. El Espíritu y la palabra trabajan en perfecta armonía, con el Espíritu iluminando nuestra comprensión de la palabra y la palabra proporcionando el estándar por el cual probamos los espíritus. El Espíritu Santo es el gran impulsor de la misión de la Iglesia. Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Este poder no es para la exaltación personal, sino para el cumplimiento eficaz de la gran comisión dada por Jesús. Vemos este poder en acción a lo largo del libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo capacita a los apóstoles para predicar con valentía. Hechos 4:31, realiza señales y maravillas para confirmar el mensaje, Hechos 5:12, y guía a los misioneros en sus jornadas, Hechos 16, 6-7. La rápida y dramática expansión de la Iglesia primitiva, a pesar de la intensa persecución, es un testimonio del poder del Espíritu Santo operando a través de los creyentes. El Espíritu Santo no solo capacita para el testimonio, sino que también prepara los corazones de las personas para recibir el mensaje. En Hechos 4:14 leemos sobre Lidia, a quien el Señor le abrió el corazón para que atendiera las cosas que Pablo decía. Esta obra preparatoria del Espíritu es crucial para la eficacia de la evangelización. Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8, preparando el terreno para la semilla del Evangelio. Además, el Espíritu Santo equipa a los creyentes con dones específicos para el cumplimiento de la misión. Algunos son llamados y capacitados como evangelistas, otros como maestros, pastores o profetas. Cada don es esencial para el avance del reino de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu distribuye estos dones como mejor le parece, 1 Corintios 12:11, asegurando que la Iglesia tenga todos los recursos necesarios para cumplir la misión. El Espíritu Santo también da dirección estratégica para la misión de la Iglesia. Esto se ve claramente en Hechos, donde el Espíritu a veces impide a los misioneros ir a ciertos lugares, Hechos 16, 6-7, y los dirige a otros. Esta dirección divina asegura que el Evangelio sea proclamado en los lugares y momentos más oportunos, según el plan soberano de Dios. Pablo declara: «Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad», 2 Corintios 3:17. Esta libertad que trae el Espíritu es multifacética y profundamente transformadora, abarcando varios aspectos de la experiencia cristiana y marcando una diferencia radical entre la vida bajo la ley y la vida en el Espíritu. Primero, hay libertad del pecado.
Como explica Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Esta no es una libertad para pecar, sino una libertad del poder dominante del pecado. El Espíritu Santo proporciona tanto la motivación como el poder para vivir una vida santa. También hay libertad del miedo. Pablo escribe, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8 y 15. El Espíritu Santo nos asegura nuestra posición como hijos de Dios, liberándonos del miedo al rechazo o la condenación. Esta libertad del miedo nos permite acercarnos a Dios con confianza y valentía. Además, el Espíritu Santo trae libertad de la ley. No es que los creyentes estén libres para pecar, sino que están libres de la obligación de tratar de ganar la aprobación de Dios a través de la observancia de la ley. Como explica Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5 y 18. La vida en el Espíritu se caracteriza por la obediencia motivada por el amor, no por el miedo o la obligación legalista. El Espíritu Santo también nos libera de nuestras limitaciones humanas. Nos capacita para hacer cosas que están más allá de nuestras habilidades naturales, ya sea a través de dones espirituales, sabiduría sobrenatural o fuerza en tiempos de debilidad. Pablo testifica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 y 13. Esta libertad en el Espíritu no es una licencia para vivir de cualquier manera, sino la libertad para vivir como Dios lo ha planeado, en comunión íntima con Él, en armonía unos con otros y en conformidad con el carácter de Cristo. Es una libertad que nos permite alcanzar nuestro verdadero potencial como seres creados a la imagen de Dios. El Espíritu Santo no solo opera en el presente, sino que también tiene un papel crucial en el futuro de los creyentes. Pablo describe al Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia futura, y fue Él quien nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. 2 Corintios 1 y 22. Este concepto de garantía sugiere que la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un adelanto o una muestra de la gloria futura que experimentarán. Pablo elabora sobre esto en Romanos 8 y 23, diciendo, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo en nosotros es como un anticipo de la gloria venidera, creando en nosotros un anhelo por la plena realización de nuestra salvación. El Espíritu Santo también desempeña un papel en la futura resurrección de los creyentes. Pablo escribe, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Romanos 8 y 11. Así como el Espíritu estuvo involucrado en la resurrección de Jesús, también será el agente de nuestra futura resurrección. Además, el Espíritu Santo nos prepara para el futuro moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación es una preparación para la eternidad, donde seremos plenamente conformados a la imagen de Cristo. Como escribe Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3, 2. El Espíritu Santo también nos da vislumbres proféticos del futuro. Juan estaba en el Espíritu cuando recibió sus visiones del fin de los tiempos. Apocalipsis 1, 1. Aunque no todos los creyentes reciben revelaciones tan dramáticas, el Espíritu nos otorga discernimiento y comprensión de las promesas de Dios acerca del futuro, alimentando nuestra esperanza y animándonos a perseverar. El Espíritu Santo y el discernimiento. El Espíritu Santo juega un papel crucial en el discernimiento espiritual. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, Juan 4 y 13, y Juan anima a los creyentes a probar los espíritus para ver si proceden de Dios, 1 Juan 4, 1. Este discernimiento es esencial en un mundo donde no todo lo que se presenta como espiritual proviene necesariamente de Dios. Pablo menciona el discernimiento de espíritus como uno de los dones del Espíritu, 1 Corintios 12 y 10.
Este don permite a los creyentes distinguir lo que realmente es del Espíritu de Dios de lo que no lo es, siendo una habilidad sobrenatural para percibir la verdadera naturaleza de una manifestación espiritual, ya sea divina, humana o demoníaca. El discernimiento espiritual no se limita solo a identificar enseñanzas falsas o espíritus engañosos, sino que también nos ayuda a comprender la voluntad de Dios en situaciones específicas, a tomar decisiones sabias y a entender las necesidades espirituales de las personas a nuestro alrededor para un ministerio eficaz y para navegar los desafíos de la vida cristiana. El Espíritu Santo nos guía en el discernimiento, no solo a través de impresiones o sentimientos subjetivos, sino principalmente a través de la aplicación correcta de las Escrituras. Él ilumina nuestra comprensión de la palabra de Dios, permitiéndonos aplicarla con sabiduría a las situaciones que enfrentamos, como está escrito en Hebreos 4 y 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante notar que el discernimiento espiritual debe cultivarse. Pablo oró para que el amor de los filipenses abundara cada vez más en conocimiento y en toda comprensión, para que pudieran discernir lo que es mejor. Filipenses 1, 9-10. Esto sugiere que el discernimiento crece a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra experiencia de caminar con Él. El Espíritu Santo y la unidad. El Espíritu Santo es el gran unificador del cuerpo de Cristo. Pablo exhorta a los efesios a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Esta unidad no es algo que los creyentes crean, sino algo que el Espíritu Santo produce y que los creyentes están llamados a preservar. Pablo elabora sobre esta unidad, diciendo que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Efesios 4, 4-6. Esta unidad en el Espíritu trasciende barreras culturales, étnicas y sociales. El Espíritu Santo crea unidad no a través de la uniformidad, sino a través de la diversidad armoniosa. Pablo compara a la Iglesia con un cuerpo con muchos miembros diferentes, cada uno con su función única, pero todos trabajando juntos en armonía. 1 Corintios 12. Esta unidad en la diversidad es un testimonio poderoso al mundo de la realidad y del poder del Evangelio. La unidad producida por el Espíritu Santo no es sólo organizativa o doctrinal, sino profundamente relacional. Juan lo describe bellamente. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 4, 12-13. Es importante señalar que esta unidad no se logra a costa de la verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, nunca nos llevará a comprometer las doctrinas esenciales de la fe. Por el contrario, la verdadera unidad espiritual se basa en nuestra adhesión común a la verdad revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo y el consuelo. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el consolador o abogado, en griego paráclito. Este término sugiere a alguien que es llamado a estar al lado de otro para ayudar, consolar y aconsejar. El consuelo del Espíritu Santo es una realidad poderosa en la vida de los creyentes, especialmente en tiempos de dificultad o sufrimiento. Este consuelo se evidencia en la vida de la Iglesia primitiva. Después de un periodo de persecución, leemos que la Iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz y se edificaba, andando en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, crecía en número. Hechos 9 y 31. Este consuelo no era sólo una sensación emocional de bienestar, sino una fuerza sustentadora que permitía a la Iglesia prosperar incluso en circunstancias adversas. El consuelo del Espíritu Santo no necesariamente elimina las dificultades, pero nos fortalece para enfrentarlas. Pablo ora por los efesios para que sean fortalecidos con poder por medio de su Espíritu en el ser interior. Efesios 3 y 16. Este fortalecimiento interior nos permite perseverar en tiempos de prueba y salir más fortalecidos en nuestra fe. El Espíritu Santo nos consuela recordándonos las verdades del Evangelio y las promesas de Dios. Jesús dijo que el Espíritu os enseñará todas las cosas,
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 2:26. En tiempos de duda o desaliento, el Espíritu trae a nuestra mente palabras de consuelo y ánimo de las Escrituras. Además, el Espíritu Santo nos consuela asegurándonos de nuestra posición en Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esta certeza de nuestra adopción en Cristo es una fuente constante de consuelo y seguridad, independientemente de las circunstancias externas. El Espíritu Santo y la adoración. El Espíritu Santo juega un papel vital en la verdadera adoración. Jesús declaró: «Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24. Esta adoración en espíritu es facilitada y energizada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar de varias maneras. Primero, nos revela la verdad acerca de Dios, permitiéndonos adorarle basados en su verdadero carácter y naturaleza. También nos conecta con Dios de una manera profunda y personal, superando la distancia creada por nuestro pecado y permitiéndonos acercarnos a Dios con confianza. Pablo anima a los efesios a ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. Esta adoración inspirada por el Espíritu se caracteriza por su sinceridad, profundidad y enfoque en Dios, en lugar de en nosotros mismos o en nuestras circunstancias. El Espíritu Santo también inspira nuevas expresiones de adoración. Pablo menciona un himno como una de las manifestaciones del Espíritu en las reuniones de la Iglesia, 1 Corintios 2:26, lo que sugiere que el Espíritu no solo nos ayuda a cantar canciones existentes, sino que también inspira nuevas formas de expresión en nuestra adoración. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a adorar no solo con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida. Pablo habla de ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es un acto racional de adoración. Romanos 12:1. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de adoración, donde cada aspecto de nuestra existencia está dedicado a glorificar a Dios. Es crucial entender que la adoración guiada por el Espíritu no es desordenada ni caótica. Pablo enfatiza que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 2:33. La verdadera adoración en el Espíritu es ordenada y edificante para todo el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es también una fuente de esperanza para los creyentes. Pablo ora por los romanos para que el Dios de la esperanza los llene de gozo y paz al creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 3:13. Esta esperanza no es una aspiración vaga, sino una confianza firme basada en las promesas de Dios y en la presencia del Espíritu Santo. Como se mencionó antes, el Espíritu es la garantía de nuestra herencia futura, dándonos una certeza tangible de las promesas de Dios. Esta esperanza se extiende más allá de esta vida, alcanzando la eternidad. El Espíritu Santo nos da un vistazo de la gloria futura, creando en nosotros un anhelo por el cielo y la plena realización de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener esta esperanza, incluso en medio de las dificultades. Pablo escribe que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 3-5. Esta esperanza inspirada por el Espíritu no es sólo para el futuro, sino también para el presente. El Espíritu Santo nos da esperanza en situaciones cotidianas, recordándonos constantemente el amor y la fidelidad de Dios. Nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el plan mayor de Dios para nuestras vidas. Además, el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para llevar esperanza a otros. Cuando compartimos el Evangelio, es el Espíritu quien trae convicción y esperanza a los corazones de los oyentes. Al ministrar a los necesitados o consolar a los afligidos, es el Espíritu quien fluye a través de nosotros para llevar esperanza y sanación. Finalmente, el Espíritu Santo está estrechamente vinculado a la promesa y la realidad de la vida eterna.
Jesús dijo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Juan 17, 3. El Espíritu Santo es esencial para este conocimiento de Dios, ya que es Él quien nos lo revela. Pablo escribe que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Cristo también dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu. Romanos 8 y 11. Aquí vemos que el Espíritu Santo no solo nos da vida espiritual ahora, sino que también será fundamental en nuestra futura resurrección. El Espíritu Santo nos mantiene conectados con esta vida eterna mientras estamos en este mundo. Juan escribe que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto conocemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 3 y 24. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra unión con Cristo, por lo tanto, de nuestra participación en la vida eterna. Así, el Espíritu Santo no es solo un agente de la vida eterna en el futuro, sino una fuente de vida eterna en el presente. Jesús dijo que el agua que Él ofrece se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4 y 14. Esta agua a menudo se entiende como una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos prepara para la eternidad al transformarnos a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación es una preparación para el cielo, donde seremos conformados a la imagen de Cristo. Como escribe Pablo, todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3 y 18.